Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a arrancar con la quinta clase de estadística aplicada. En el día de hoy vamos a continuar con el análisis de datos y vamos a entrar en el mundo del análisis exploratorio multivariado. Como recuerdan, en las clases anteriores vimos el análisis univariado en la clase 2, luego en la clase 3 vimos el análisis bivariado para el caso de variables cualitativas y en la clase anterior vimos el análisis bivariado para variables cuantitativas. En este caso vamos a hacer un breve panorama sobre lo que sigue después, que es el análisis multivariado. En realidad lo podríamos dividir en análisis de tres variables y luego multivariado como una forma de generalizarlo. En esta clase, bueno, lo vamos a dividir en tres partecitas. Una introducción donde vamos a problematizar o contar un poquito por qué es útil o por qué se necesita complejizar el análisis y contar con al menos tres variables. Luego vamos a tener una segunda parte con algunas técnicas para analizar el análisis de tres variables y luego un breve pantallazo sobre lo que sigue después, sobre el análisis multivariado. En esto no nos vamos a meter mucho porque ya se complejiza bastante el análisis, pero sobre todo porque tampoco se puede hacer en Excel, ¿no? Acá ya cuando entramos en este mundo tenemos que entrar en los distintos softwares estadísticos, o sea, con R es bastante sencillo hacerlo, no tanto interpretarlo, pero sí se puede hacer con cierta facilidad. En Excel ya es algunas de las cosas no se pueden hacer y otras se pueden hacer, pero resultan muy complejas. Así que la idea es contarles un pantallazo para que quien quiera pueda profundizar un poco más y tenga como un breve pantallazo por donde arrancar. Bueno, introducción. Bueno, el carácter multidimensional de muchos fenómenos sociales determina que la simple relación entre dos variables sea insuficiente para explicarlos, ¿no? O sea, si con una sola variable intentamos explicar lo que ocurre con otra variable, por lo general nos vamos a quedar cortos y los resultados que encontremos no van a ser del todo satisfactorios. No, podríamos tomar cualquiera de los ejemplos que vimos antes. Si intentamos analizar lo que ocurre, por ejemplo, el color favorito de las personas, probablemente no solo tenga que ver con el sexo, como era el ejemplo que habíamos tomado en algunas clases atrás. Seguramente el sexo pueda tener algún vínculo, pero probablemente también tenga que ver el país de nacimiento, porque hay aspectos culturales que en ciertas regiones del mundo ciertos colores sean más frecuentes que otros, o con cuestiones más etarias, ¿no? Que quizás en algunos periodos temporales algún color sea esté más de moda, entonces haga que eso le guste más a la gente. Entonces eso va a hacer que si solamente queremos explicar algo con una sola variable nos quedemos muy cortos. Por eso es interesante cuando hacemos algún análisis, como mínimo introduzcamos una tercera variable a la relación para ver cómo interactúa, ¿no? Como bien dice acá, para obtener una mayor y mejor comprensión de la relación original. Acá, bueno, un ejemplito así muy tonto que intenta validar esta idea de por qué es necesario incluir terceras variables, ¿no? Y esto entra dentro de algo llamado la paradoja de Simpson. No, la paradoja de Simpson es un desarrollo, una paradoja en realidad que propuesta o presentada por Simpson Schule, ¿no? Como esos dos autores a fines del siglo XIX, que daban algunos ejemplos de cómo cuando uno analiza dos variables tiene que tener cuidado con las relaciones que establece, ya que en algunos casos puede ocurrir que introduciendo una variable más, simplemente introduciendo una variable más, la relación que tenemos inicialmente cambie totalmente y nos lleve a tener conclusiones totalmente opuestas a las que nosotros habíamos planteado. Este caso, por ejemplo, es uno que podría entrar directamente en este ejemplito. Y trata sobre, imagínense una relación entre dos variables, nivel de ingresos y deuda, ¿no? Uno esperaría
que las personas que tienen mayor nivel de ingresos tengan menos deudas, ¿no? Porque bueno, tienen más resueltas las necesidades, por lo tanto no van a tener que endeudarse para poder, no sé, comprar algo que se les rompa, para arreglar el auto, incluso en los peores casos para comprar comida, sino que van a tener un excedente de dinero que va a hacer que no tengan deudas. Si eso fuera así, nosotros esperaríamos una relación de este tipo, ¿no? O sea, opuesta a lo que aparece acá. Las personas con mayor nivel de ingresos tendrían deudas cercanas a cero, ¿no? Valores muy bajos de deuda. Y las personas con ingresos muy bajos tendrían deudas muy altas. O sea, una relación de este tipo, una asociación negativa, cuando una variable sube y la otra baja. Sin embargo, en este gráfico, que estos son datos reales, son extraídos de un conjunto de datos que está dando vueltas por ahí, al ver esto, ¿no? La relación que aparece en los datos es la opuesta. Pareciera que las personas que tienen mayor nivel de ingresos tienen mayor cantidad de deuda. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Están mal los datos? No, los datos están bien. Lo que ocurre es que hay una tercera variable que está interviniendo en esta relación, que es, como acá me quedó puesto, el nivel socioeconómico. Imagínense acá estos mismos datos coloreados por nivel socioeconómico, ¿no? El A, B o C, que serían el más bajo al más alto. Y acá vemos como, si nosotros tomamos cada uno de estos niveles, vemos que la relación es más parecida a lo que nosotros esperábamos, ¿no? O sea, tiene esta relación que a mayor nivel de ingresos, menos deuda. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué esta relación original está mal? Y porque nosotros estamos mezclando distintos niveles socioeconómicos con distintos niveles de ingreso que hace que el ingreso de un grupo sea muy alto y del otro sea muy bajo, entonces los datos se mezclan. Acá no sería correcto hacer este análisis a nivel global, sino que deberíamos tener en cuenta estas categorías, y ahí claramente se observa lo que nosotros presentábamos al principio. Entonces ven cómo, si yo tomo solamente las dos variables, voy a hacer un análisis equivocado. En cambio, incluir una tercera, que en este caso es el nivel socioeconómico, vemos que esa relación cambia completamente, llevándonos a una conclusión opuesta. En este caso es opuesta. Y en este caso, bueno, es más coherente con lo que uno esperaría. Otro ejemplo, este es un ejemplo también real, que bueno, como ahí dice, uno de los ejemplos mejor conocidos de la paradoja de Simpson ocurrió cuando se presentó una demanda contra la Universidad de California por discriminación contra las mujeres que habían solicitado su ingreso al posgrado. Los resultados de las admisiones para el verano de 1973 mostraban que los hombres solicitantes tenían mayor posibilidad de ser elegidos que las mujeres, ¿no? Y acá tenemos a nivel estos recuentos de cantidad de solicitudes de hombres y cantidad de solicitudes de mujeres y el porcentaje de admisiones. Y acá vemos que si nosotros nos quedamos con estos datos, hay un 10%, un 9% más de admisiones en los hombres, lo cual nos daría la pauta de que efectivamente está ocurriendo esto, ¿no? Que hay mayor cantidad de admisiones para los hombres, que hay una discriminación positiva hacia los hombres. Pero ¿qué pasaba en este caso? Bueno, en este caso lo que ocurría era que se estaban tomando los datos agrupados y había una tercera variable que influía notoriamente en esta relación, que era el departamento. ¿No? Acá el departamento podemos entenderlo como departamento de física, de química, de ciencias sociales, el que sea, ¿no? Pero distintas áreas dentro de la misma universidad, que cada una tenía un conjunto de solicitudes distintas, ¿no? Y dispares, porque tienen que ver con la cantidad de personas que formaban parte de esos departamentos. Todos sabemos que hay carreras que son mucho más frecuentes que otras, en las que hay mayor cantidad de estudiantes, por lo que es lógico que en esas haya más solicitudes solicitudes y admisiones, ¿no? O sea, quizás no admisiones, pero sí solicitudes.
Entonces, acá cuando nosotros abrimos esos datos a nivel departamento, nos encontramos que los porcentajes son parejos. Incluso, en algunos casos, el porcentaje de admisiones de mujeres es más grande que el de los hombres. Entonces ahí lo que se ve es que esta relación en realidad no es tal, sino que lo correcto, lo que está ocurriendo es esto. Entonces, al no incluir esta tercera variable, los datos la interpretación que estamos haciendo es errónea y nuevamente es opuesta. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso lo que termina ocurriendo es que hay muchísimos, en algunas áreas, principalmente en esta, en el departamento A, hay muchísimos más hombres que presentaron solicitudes que mujeres. Entonces, si nosotros tomamos solamente los valores totales, pareciera que, o sea, si nosotros hacemos el 62% de 825 es alrededor de 500 casos. En cambio, si hacemos el 80% de 100, son apenas 80. Entonces estamos mezclando cosas que no deberíamos mezclar, que tienen totales muy diferentes. Entonces al sumarlos se pierde esa diferenciación y pareciera que está ocurriendo algo distinto a lo que en realidad ocurre. Entonces, bueno, bien, la idea de este otro ejemplito es presentar eso también, ¿no? Esta idea de cómo, si nos quedamos con dos variables, nos quedamos cortos con la interpretación, e incluso en estos dos casos que presenté, no solo nos quedamos cortos, sino que estamos realizando una interpretación errónea. Bueno, la paradoja de Simpson, como les decía, el efecto Joule-Simpson, es uno de los ejemplos más sencillos para graficar la importancia del análisis multivariado y muestra cómo una característica que aparece en varios grupos de datos desaparece cuando estos grupos se combinan y en su lugar aparece la tendencia distinta, opuesta o contraria, ¿no? Como algo que parecía ser una forma, al cambiarle algo termina siendo de una forma totalmente opuesta, ¿no? Eso es un poco el resumencito de introducción al análisis trivariado o multivariado, o sea, trivariado y luego multivariado. Vamos a la segunda parte, ¿no? Al análisis de tres variables. Vamos a ver simplemente dos técnicas bastante sencillitas. No sé si tan sencillitas, dos técnicas bastante comunes o las más frecuentes. Una referida al análisis cualitativo y otra referida al análisis cuantitativo. Lo que termina pasando, esto es una introducción que es necesario hacerla. Estas técnicas de análisis de tres variables eran muy frecuentes hasta un par de décadas atrás, ¿no? Diría yo, hasta los 80, quizás principios de los 90, cuando el uso de computadoras no era tan frecuente. Entonces todos los test estadísticos, todos los análisis se tenían que hacer a mano. Y entonces llevar a cabo este tipo de análisis era bastante complejo. Van a ver ustedes que tiene un montón de cálculos. Entonces hacer eso era bastante complejo y demandaba mucho tiempo. Hoy en día, con el crecimiento de las computadoras y su extensión casi a cualquier área, estos mismos análisis resultan ya un poco obsoletos, incluso me atrevería a decirlo, porque los análisis multivariados se extendieron tanto y resulta tan fácil hacerlos hoy en día con distintos software estadísticos, que en muchos casos ni siquiera se llevan a cabo este tipo de análisis porque hay algo superador que viene de manera casi automática, ¿no? Pero está bueno entender la lógica de estos modelos y cómo se construyeron y cómo funcionan para poder entender esta misma idea de lo importante de empezar a asociar distintas variables para ver cómo en su interacción modifican o cambian lo que ocurre en una relación entre variables, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es este modelo de Lazarsfeld, que es una técnica cualitativa para cruzar tres variables del tipo nominal, ¿no? Nominal, o podría ser en algún caso ordinal, pero básicamente
variables cualitativas. Como dice acá, bueno, su principal objetivo es entender con mayor precisión qué ocurre con las asociaciones bivariadas. Y partimos de esta idea que les contaba antes, una relación original XY a la cual se introduce una variable de control T. Esa introducción produce el surgimiento de 4 nuevas relaciones, las 2 relaciones condicionales y las 2 relaciones marginales. Acá está la fórmula. La fórmula esta lo que presenta es XY, la relación original, y acá XY condicionado por cada una de las categorías de la variable introducida por el peso de esa categoría, más la relación original condicionada por la segunda categoría, por el peso de esa variable, por la interacción entre cada una de las variables originales y la variable nueva incluida. Ahora lo vamos a profundizar, es un poco complejo así en el aire. Esto no es un resultado exacto, ya que no es una suma aritmética, sino que lo que se busca o lo que se intenta estudiar es la igualdad entre estos dos lados de la igualdad, valga la redundancia, ¿no? Y depende cuán iguales o distintos nos den, vamos a poder concluir distintas cosas sobre la relación original. ¿No? Bueno, acá lo mismo dividido, cuando habla de relaciones parciales se refiere a esta parte y las relaciones marginales a estas. Veamos con mayor detalle lo que significa esto, ¿no? Bueno, cuando hay lo que les decía recién, las posibilidades que brinda esto es que cuando hay igualdad de los dos términos o dan resultados muy parecidos, tanto esta parte como esta parte, podemos definir que nuestro modelo es adecuado, ¿no? Que hicimos un buen modelo y que podemos dar por concluido el análisis. Cuando dan distintos, ¿no? Cuando esto da distinto a esto, la conclusión que podemos hacer es que nuestro modelo está excluyendo variables relevantes en la relación. O sea, no estamos incluyendo algo que deberíamos incluir. O lo cual podríamos decir, bueno, que sería como una forma de decir que nuestra asociación está incompleta, o incluso podría ser mal, pero en principio incompleta. Cuando uno de los parciales es superior al total de la relación, o sea, cuando alguno de estas dos partecitas da un valor más grande a este, se suele hablar de especificidad de la relación. Ahora les voy a contar, esto es un poco abstracto todavía, pero ahora les voy a mostrar unos ejemplitos para que se entienda mejor. ¿Qué significa que la relación es más específica? Es que se da con mayor intensidad en alguna de las categorías de la variable de control. Eso lo que nos puede indicar es que, bueno, en realidad nos indica que, bueno, que la relación se da más fuerte en una de las categorías, pero nos puede dar la pauta de que nuestra hipótesis y nuestro objeto de estudio no estuvo bien construido. Entonces nos puede servir como un argumento para reformular lo que estamos queriendo estudiar, ¿no? En realidad no necesariamente significa que esté mal construido, sino que algo de lo que queríamos estudiar no tiene la variabilidad que a nosotros nos interesaría. Entonces nos sirve como un control para ver cómo reformular las cosas que hacemos. Después, cuando el menos un marginal supera la relación total, es decir, esta parte, podemos definir que existe una relación espuria. ¿Qué significa esto? Que la variable de control es la que realmente construye la relación. O sea, si esto da más alto que esto, significa que en realidad esta relación que nosotros observamos no se debe a esa relación en sí, sino a que hay otra variable que en realidad es la que construye la relación. Acá, por ejemplo, hay un caso, acá les dejé entre paréntesis esta idea, que es un caso así también bastante sencillo de entender, que es el caso de ahogamientos y consumo de helado. Uno puede hacer hay como un estudio así muy sin sentido, que estudia cómo hay una asociación fuerte entre la cantidad de ahogamientos, o sea, de personas que se ahogan, y la cantidad de personas que consumen helado, ¿no? O sea, mientras más se ahogan, más consumen helados. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, no tiene nada que ver. Quizás es un ejemplo muy tonto,
Pero en realidad lo que está ocurriendo ahí es que hay una variable interviniente, que es la que en realidad construye la relación, que es la época del año, ¿no? La temporada. Y cuando uno ve esto en verano, ¿no? En realidad lo que influye es eso. En verano hay más ahogamientos y hay más consumo del helado porque es verano, no porque estas dos variables estén asociadas entre sí. Y cuando estas dos variables bajan es porque es invierno, y en invierno la gente no va al mar porque hace frío y no consume helado porque no hace frío, ¿no? Entonces eso es como un poco la idea así de manera grotesca de este ejemplo. Pero eso quizás este punto es el más importante cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? Tratar de ver si nos aparece esto, con lo cual o sea, si nos aparece esto, en realidad lo que estamos planteando es que la relación que hicimos está equivocada y tendremos que cambiarla, ¿no? Si nos ocurriera esto de la especificidad de la relación, bueno, no está mal, se aplica mejor a alguna de las categorías que nosotros analizamos, pero no significa que toda la relación esté mal. En cambio, en este caso sí. Después, cuando también algo parecido, que es cuando los marginales superan el valor total y los parciales no son cero, hablamos de intermediación. Esto es bastante complejo de medirlo, ¿no? Porque la intermediación lo que nos indica es que la variable de control influye en la relación que nosotros tenemos, pero también influye la relación que nosotros teníamos. Entonces ahí empieza como algo bastante complejo de entender, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo se relaciona una variable con la otra? Las dos influyen. Entonces esa parte es medio complicada. Y ahí hoy en día la verdad lo que se termina usando ya son análisis más complejos que nos permitan relacionar muchas variables, ¿no? Eso es lo que termina ocurriendo hoy en día. Y después por último, cuando los marginales son cero, o sea, cuando esta multiplicación nos da algo parecido a cero o muy cercano a cero, podemos definir que la variable de control no influye en el modelo, ¿no? O sea, podríamos acá en el caso de ahogamientos y consumo de helado, si incluyéramos una variable en vez de la temporada del año, la estación del año, que es la variable relevante, incluyéramos, no sé, color de los ojos del bañero, probablemente no tendría ninguna asociación y entonces esto nos tendería a dar cero. Da un pequeño ejemplo, ¿no? Así también muy, muy tonto. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, cuando yo les hablaba de estas asociaciones, esto igual a toda esta parte. Bueno, lo que estamos trabajando es con la B de Kramer, ¿no? Para medir la asociación habíamos visto la B de Kramer y la idea es trabajar con eso mismo. Entonces, vamos a ver este ejemplito sencillo. Tenemos una hipótesis inicial que dice que el rango etario se asocia a la situación laboral, ¿no? Entonces sabemos que el adulto joven está desocupado, ¿no? Esta relación nos muestra esto: el adulto joven está desocupado, el adulto mayor está ocupado, ¿no? Parecía haber una relación con cierta intensidad, con una B de Kramer de 0,32, que hemos visto que no es súper alta, pero es un indicio de relación. Ya superior a 0,3 podemos hablar de que hay asociación. ¿Qué pasa si nosotros incluimos una tercera variable a esta relación? Imagínense nivel educativo, vamos por algo obvio. Entonces ya tenemos nuestra variable X, que es rango etario, nuestra variable Y, que es la situación laboral, y esta variable T, que es el nivel educativo. Como les había dicho, al introducir una nueva variable de control se generan 4 tablas. 2 nuevas relaciones parciales y 2 relaciones marginales. Las relaciones parciales tienen que ver con la misma tabla, pero dividida por cada una de las categorías de la variable nivel educativo. En este caso, la variable nivel educativo tiene solo 2 categorías, primario y secundario. Por lo tanto, tenemos 2 tablas parciales. Si tuviéramos más, si tuviera 3 categorías, primario, secundario y terciario, acá tendríamos un nuevo componente. O sea, tendríamos 3 relaciones parciales
y dos marginales. Si hacemos lo mismo, ¿no? O sea, subseleccionamos el conjunto de personas que tienen el primario y hacemos la misma tabla y hacemos lo mismo con los del secundario. Ven que el total da lo mismo. Estos 100 casos que teníamos se dividen en 34 y 66. Y llevamos a cabo las B de Cramer en las dos tablitas por separado. Vemos que en el caso del primario la B de Cramer es muy baja, por lo cual pareciera no haber asociación entre las variables, pero en la B de Cramer del secundario esa relación se incrementa bastante, pasa del 0,32 que había a un 0,54, lo cual crece mucho. Acá hasta el momento pareciera que esta segunda relación fortalece la relación original. Veamos qué ocurre con los marginales, ¿no? Que es la relación entre el rango etario y el nivel educativo, y la relación entre el nivel educativo y la situación laboral. Simplemente hacer estas dos tablas marginales. Vemos que en estos dos casos los valores de B de Cramer son muy chiquitos. 0,11 en uno de los casos y 0,01 en el otro. Entonces, pasemos ahora a poner todos estos valores en la fórmula esta de Lazarsfeld. Nosotros teníamos la relación original, que es 0,32. Tenemos la primera relación, que era 0,04, que esto en realidad sale de la B de Cramer esta, que es 0,11, multiplicado n sub 1, que es 34, dividido n, que es 100. Y luego esto mismo, ¿no? Que es 0,54 por 66 dividido 100. Y a eso le sumamos la multiplicación entre 0,11 y 0,01. Toda esa fórmula nos da 0,40, ¿no? Nos da superior a la relación inicial. Nos da más alto, no nos da muchísimo más alto, pero sí nos da más alto. Y este valor nos da más alto que la relación original. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para poder especificar la relación, ¿no? Y nosotros comenzamos con la hipótesis de que el rango etario se asocia a la situación laboral. Los valores, el test de chi cuadrado que hicimos y de la B de Cramer nos demuestra lo mismo. Sin embargo, al incluir una tercera variable, el nivel educativo, vemos que la asociación se incrementa en una de las categorías, mientras que en la otra casi desaparece, ¿no? Se hace muy pequeñita. La conclusión a la que podríamos llegar en este caso es que el rango etario se asocia a la situación laboral solo en aquellas personas cuyo nivel de estudio es secundario. O sea, en este caso lo que podríamos decir es que para las personas que tienen un nivel de estudios primario, no importa su rango etario, pero en las que tienen secundario sí. Entonces eso nos podría llevar a replantear nuestro objeto de análisis y decir que lo que nosotros queremos investigar es cómo se asocia el rango etario a la situación laboral en aquellas personas que terminaron en el secundario, por decir algo así muy tonto, ¿no? Y eso es como un poco la idea de esta idea de Lazarsfeld, ¿no? Del modelo de Lazarsfeld para tres variables categóricas. Luego, en el caso de las variables cuantitativas, podemos trabajar con este indicador, que son las correlaciones parciales, cuyo principal objetivo es identificar correlaciones espurias, ¿no? También un poco parecido al anterior, ¿no? Identificar aquellas relaciones que parecen ser tales pero que luego no lo son. Entonces, lo que hace es mediante esta fórmula, intenta eliminar la variabilidad de una tercera variable, una variable de control, y ver cómo se mueven las dos variables iniciales al excluir esta tercera, ¿no? El coeficiente de correlación parcial representa una medida única de grado de asociación entre dos variables al controlar los efectos de la tercera.
es una extensión del coeficiente de relación de Pearson que vimos en la clase anterior y puede tomar valores entre el de coeficiente de relación entre -1 y 1. ¿No? Esto es un poco de repaso. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables, un valor mayor que 0 indica una asociación positiva y uno menor una asociación negativa. ¿No? Volvamos acá a esta formulita. Esta formulita lo que habla es que la relación, la R de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación entre las variables 1 y 2, cuando se controla una tercera variable, es igual a la relación entre la relación original, ¿no? El coeficiente de correlación original, menos el coeficiente de la variable 1 con la nueva, o sea, de cada una de las variables que forman parte de la relación con la variable de control, dividido 1 menos el coeficiente cuadrado, que esto es el coeficiente de determinación. Si recuerdan, cuando hacíamos el coeficiente de correlación al cuadrado, se convertía en el coeficiente de determinación. Bueno, es esta fórmula. No se la voy a decir muy en detalle porque no tiene mucho sentido, es más gráfico verla. Y acá, bueno, otro ejemplito muy sencillo. La calificación obtenida en un examen se asocia al día de nacimiento dentro del mes. ¿No? Es decir, una persona que nace en los primeros días del mes se saca malas notas, y una persona que nace hacia los últimos días del mes, o sea, entre el 25 y el 30, se saca buenas notas. ¿Tiene sentido eso? La verdad que uno pensaría que no. Pero si yo me baso solamente en los datos, se ve una asociación muy clara, ¿no? Se ve acá lo que, si recuerdan, era este gráfico de dispersión. Y acá incluso le agregué esta línea de regresión, que era la recta de mínimos cuadrados, que vimos también en la clase anterior, que implica que nosotros definamos una variable como dependiente y otra como independiente, ¿no? En este caso la calificación obtenida sería como la dependiente y la independiente el día de nacimiento dentro del mes. Entonces, si yo me quedo con los datos, pareciera ser que hay una asociación fuerte entre ambas variables. ¿Pero qué está pasando acá? Bueno, en realidad está pasando que esto es una relación espuria. Ya creo que es un ejemplo muy tonto, pero creo que funciona para ejemplificar esta idea de cómo, si nos quedamos solamente con los datos y no incluimos nuevas variables que nos permitan entender mejor el problema, vamos a llegar a conclusiones cerradas. ¿Qué pasa si incluimos una nueva variable? El coeficiente intelectual, por una variable así. Entonces, la calificación está más asociada al día de nacimiento o al coeficiente intelectual. O a las horas de estudio, en realidad. Acá le puse coeficiente intelectual, pero acá le puse horas de estudio. Bueno, lo mismo. Vemos como al hacer cada una de las correlaciones por separado, vemos que con las horas de estudio el coeficiente R, la correlación de Pearson da 0,98 y el R cuadrado da 0,97, lo cual da muchísimo mejor. Entonces pareciera ser que la calificación final está mucho más asociada a las horas de estudio que al día de nacimiento, ¿no? Lo cual es bastante obvio. Pero veamos cómo se modifica una cosa cuando influimos, cuando dejamos fijo la otra. Entonces, ¿no? Hacemos esto mismo, que esto lo podemos hacer con los coeficientes de correlación que vimos en la clase pasada. O sea, esto me da 0,86. ¿No? Que es este coeficiente, menos 0,80, que bueno, acá está la rondilla para arriba, 0,80 y 0,98, multiplicado 1 menos R al cuadrado entre 1 y 3. Bueno, hacemos toda esta fórmula que nos termina dando 0,22. ¿Qué significa este resultado? Bueno, si recordamos, la correlación de Pearson original era 0,81. Al dejar fija la tercera variable, en este caso la hora las horas de estudio, vemos como ese coeficiente de correlación parcial baja muchísimo. Esto indica que en realidad la variable asociada no es el día de nacimiento, sino la cantidad de horas de estudio. O sea, si en realidad las horas de
estudio no fueran tan relevantes, este valor hubiera quedado bastante más cercano al valor original, ¿no? A este 0,81 original. Pero como cae a niveles muy bajos, podemos asociar que toda la variación en realidad se debe a a la variable horas de estudio. Y en ese caso lo que podemos concluir es esto mismo, que la relación que nosotros planteamos es una relación espuria y lo que en realidad influye en la relación es esta nueva variable. Eso es un poco la idea de utilizar estos dos tests para analizar, para incluir nuevas variables en la asociación y ver cómo impactan en los datos, ¿no? Quizás en los dos casos el uso más frecuente es identificar las relaciones espurias, ¿no? O sea, identificar que lo que estoy haciendo en realidad tiene que ocurrir o si no tiene que ocurrir. Y luego, bueno, esta partecita adicional de la especificidad de la relación que nos proponemos con el modelo de Lazarsfeld. Ahora vamos a arrancar con la parte de análisis multivariado, que esto ya es una extensión, ya es cuando trabajamos con más de 3 variables, aunque también podría ser con 3. Y ya son modelos más generales, más desarrollados y para los cuales ya entramos en el mundo de software estadísticos más complejos, en nuestro caso R, pero bueno, hay muchos más.